Bueno, en este momento vamos a dar inicio al segundo bloque, que será desarrollado por el subcomisario Edgardo Ariel Ríos, especialista en análisis del lugar del hecho, licenciado en criminalística y perito en balística, otorgado por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. También es profesor universitario para el nivel secundario y superior en la Universidad Austral. Es docente de esta casa de altos estudios. También se desempeñó como perito balístico por más de 22 años en la División Balística de la Policía Federal Argentina, donde actualmente es el segundo jefe de dependencia. Lo acompañarán el cabo Nehuen Otero, licenciado en criminalística, se desempeña como docente en este instituto universitario y también es perito balístico de campo y de laboratorio en la División Balística de la Policía Federal Argentina. También estará presente el auxiliar Martín Espotorno, licenciado en criminalística y técnico universitario en balística y armas portátiles, otorgado por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Se desempeña como docente en este instituto universitario y como perito balístico de campo y de laboratorio en la División Balística de la Policía Federal Argentina. Bueno, buenas tardes a todos. En esta oportunidad, bueno, lo que vamos a disertar, ¿sí? Lo que proponemos acá, es un trabajo de investigación que hizo la División Balística relacionado con características de subclase. Lo que me resulta interesante contarles también es cómo llegamos a realizar este trabajo, ¿bien? No fuimos ajenos a todas las críticas del NAS, del PICAS, a la disciplina, y eso nos llevó un poco a mirar puertas adentro de la división y reunirnos todos los peritos y criticarnos nosotros un poco y hacernos eco de lo que de las ciencias duras nos estaban diciendo, ¿bien? Eso llevó a que iniciáramos nosotros una serie de academias internas proponiendo temas. Alguno de nosotros investigaba y disertaba así hacia el resto de los profesionales sobre ese tema, y es así que entramos al mundo de las características de subclase. Bueno, esto es un poco repasar lo que ya estuvo hablando Loandra, ¿sí? ¿Qué son las características de subclase? Teniendo en cuenta, obviamente, el glosario de definiciones de AFTE, donde dice que son características incidentales de la fabricación, es decir, son producto de los procesos de fabricación, aunque no sean deseadas en esos procesos de fabricación. Por ende, acá es donde tenemos que tener, profundizar los conocimientos en los distintos procesos de fabricación de las distintas armas que vayamos a examinar. Son significativas, ¿sí? En el sentido de que se relacionan con una fuente o un grupo más pequeño, ¿sí? Es decir, me permite reducir dentro de las mismas características de clase, sectorizar a un grupo, y esto es importante entender de que no son características que se vinculan con un arma única, sino con un subgrupo. Y pueden surgir de una fuente que cambia con el tiempo, es decir, que en un arma no hayamos encontrado características de subclase, no quiere decir que otra arma de esa misma marca, modelo y calibre no pueda llegar a tenerlas, ¿bien? Y sentido a la inversa, que hayamos detectado características de subclase en un arma, no quiere decir que todas las armas de esa marca y modelo vayan a tener esa característica de subclase, ¿no? Porque pueden desaparecer. ¿Qué es lo importante para nosotros los peritos? No confundir las características de subclase con características individuales, que ahí es donde, como decía Loandra, estamos en el mundo de los falsos positivos, ¿sí? Antecedentes. Bueno, hicimos toda una búsqueda bibliográfica, acá exponemos algunos de ellos. Como pueden ver, consultamos el journal de AFTE, ¿bien? Donde hay un reservorio respecto de características de subclase y publicaciones. Ejemplos, bueno, para ir mencionando nada más, estas pistolas Lorsin, modelo L9 milímetros y L380, detectaron que los espaldones de estas pistolas tenían un inserto que era fabricado en chapa de acero estampada, ¿bien? Y eso era agregado a la corredera. Bueno, las imágenes no son lo mejor, pero ahí se ven estriaciones, sí, que se dieron cuenta que esas estriaciones estaban presentes en 1000 pistolas, ¿sí? Como ese estampe, ese inserto era tercerizado,
a otra empresa, bueno, detectaron que 1000 pistolas dejaban esas estriaciones que vemos ahí. Este es un mecanizado por fresado, ¿sí? Fresado circular de espaldones de blocks de fusiles Ruger. Bueno, acá se detectaron y estudiaron 6 cerrojos que fueron sacados de fábrica, ¿sí? O sea, consecutivamente fueron fabricados, se los extrajo y se detectó que estas características lineales, como pueden ver ahí en la yuxtaposición, obviamente son espaldones de armas distintas las que estamos viendo, ¿sí? Se evidenciaban que esas líneas circulares estaban presentes en los 6 cerrojos. En este caso, sí, estas son características de subclase en pistolas Sigma. La particularidad acá de lo que refieren los autores es que esto fue detectado usando IBIS. Es decir, ingresaron una muestra incriminada al sistema, posteriormente se ingresó una pistola, vieron que había ciertas características coincidentes entre esa primer vaina y la pistola posterior, pero había otras características que no eran coincidentes. Con el paso del tiempo, esperen que quiero machetearme los números de las armas, con el paso del tiempo volvió a ingresar otra pistola y ahí detectaron esto. Estos son 2 espaldones de 2 pistolas distintas, son moldes hechos de silicona. Una pistola era número... son 2 vainas servidas, sí, gracias por la corrección. Una venía de una pistola número 7152 y la otra 7164, ¿sí? Numeraciones muy cercanas. Los autores hacen referencia a que numeraciones consecutivas no implica que fueron fabricadas de manera consecutiva. ¿Sí? Esto es importante tener en cuenta, a diferencia que acá fueron a la fábrica y sacaron 6 cerrojos, ¿sí? Del proceso de fabricación. Acá no, encontraron las armas por IBIS, numeraciones cercanas y vieron que había características de subclase. Esto quiere decir, si tenemos la pistola 7152, que la 7153 vaya a tener esta misma característica. No necesariamente, ¿sí? Porque el proceso de fabricación pudo haber sido, se fabricó a posteriori, ¿bien? Lo que también hablan los autores acá es que esto fue estudiado en moldes, ¿bien? En las vainas servidas que percutían con cada una de esas pistolas, no se representaban exactamente igual, ¿sí? Hablan de lo que es la variable de reproducibilidad de características, ¿sí? En cartuchería CCI las características se representaban más suaves, más leves, que en cartuchería Remington o Federal. Entonces hacían hincapié en ello. En este caso, lo que se hizo años después es profundizar la investigación en pistolas Sigma, y en este caso encontraron 10 espaldones de 10 pistolas que poseían características de subclase. Esta es otra pistola, ¿sí? En este caso lo que hicieron fue estudiar 2 pistolas, también encontrando características de subclase, y lo que hicieron acá es un estudio de persistencia, es decir, hicieron 3.500 disparos con cada una de esas pistolas, y cotejaron la vaina del disparo 1 con la vaina del disparo 3.500, y persistían las subclases, ¿bien? En ambas armas. Por otro lado, estos son percutores, ¿sí? Cartuchos de fuego anular de carabinas calibre .22 LR, que estaban percutores fresados, y bueno, acá podemos ver que encontraron 2 percutores que tenían exactamente las mismas características y sobre todo en todos sus sectores, ¿sí? Inclusive en los flancos del percutor había características de subclase. Bien, lo importante de esto es, en este diagrama, entender un poco cómo se producen un poco estas características. Para entender acá hay un diagrama de un artículo que es muy importante y está muy bueno, que es el de Ronald Nichols, que es característica de subclase desde su origen y hacia su evaluación. Es extraído obviamente del After Journal, y acá nos presenta un diagrama que es interesante que veamos para entender qué son un poco las características de subclase. Lo que nos está representando acá
Esto es la herramienta que está cortando, vamos a suponer en este caso, una serie de espaldones. Vamos a suponer que estoy cortando por brochado, en este caso, 6 espaldones. Lo que está hablando, a lo que nos presenta acá Ronald Nichols, este conjunto de 6 espaldones, lo llama primera generación. Es decir, son 6 espaldones, que si ustedes ven los patrones que tienen acá, son iguales. Es decir, estas características individuales que yo estaría mirando acá, yo estoy identificando a través de estos patrones el elemento que los cortó. Es decir, si yo hago una identificación de esto, estoy diciendo, bien, voy a poder ver, si yo veo los patrones de estos espaldones entre sí, lo que voy a decir es, bueno, fueron cortados por el mismo elemento. El problema que tenemos nosotros es que nosotros no miramos el espaldón contra la herramienta, no hacemos esa identificación. Lo que cuando trabajamos en casuística criminal, lo que hacemos es mirar una vaina y tratar de ver si si fue estampado por alguno de estos espaldones. A esto Nichols lo llama segunda generación, es decir, a las vainas servidas. Ahora, la pregunta es, si estos espaldones son iguales entre sí porque fueron cortados por una herramienta cuyas características no cambió en el proceso de corte, ¿qué va a pasar con la segunda generación? ¿Cómo voy a diferenciar esta vaina de todos estos 6 espaldones? Si estos 6 espaldones tienen características que no variaron en el proceso de corte. En este caso en particular, en este trabajo que van a ver hoy, estamos hablando de un proceso de fabricación del espaldón, que es el brochado, ¿sí? Es un corte de metales. Los espaldones, es decir, todas las piezas de las armas, pueden producirse por varios procesos de fabricación. En este caso vamos a hablar sobre un proceso en el cual hay corte de metales. Lo primero que tiene que hacer un perito siempre que está hablando del proceso de observación de todas las piezas de las armas de fuego es tratar de ver y determinar qué proceso de fabricación generó esa pieza. Es decir, voy a analizar marcas de percutor. ¿Qué proceso se utilizó para ese percutor, para fabricarlo? ¿El espaldón lo mismo? Para esto es importante lo que son las visitas a las fábricas, para decir, bueno, por lo general, Versa, por ejemplo, brocha o hace este proceso en su espaldón. Y entender a través de distintos artículos que constan en el Journal de AFTE si hay potencialidad de características de subclase en ese proceso o no. Es decir, uno de los primeros factores que tenemos que analizar es qué proceso de fabricación tenemos en la pieza que está dejando la marca. Porque ahí vamos a entender la posibilidad o no de que existan características de subclase. Para dar un ejemplo, hay terminaciones posteriores al brochado que se llama bed blasting o que es blastinado, lo podemos conocer en español, que es lanzar por un jet de aire o un jet de agua partículas muy duras, como puede ser carburo, pequeños pedacitos de carburo, arena o incluso vidrio, que se le dispara al espaldón para tratar de borrar las características que dejó el brochado, porque por ahí el brochado fue muy rugoso, muy tosco, y se le hace un proceso secundario. Si uno sabe que está ante ese proceso, que es el bed blasting, ¿qué posibilidad hay de que peguen 2 granitos en este espaldón y en el otro espaldón en el mismo lugar? Es decir, entender que fue terminado por bed blasting reduce o casi elimina la posibilidad de que existan características de subclase. Ahora, cuando tenemos un brochado, es uno de los, en este artículo en particular de Ronald Nichols, están enumerados de mayor a menor la cantidad de características de subclase que se han detectado por proceso de fabricación. Entender el proceso de fabricación nos llama a la alerta o no de considerar la existencia de características de subclase. Es decir, lo primero que hace el perito es determinar el proceso de fabricación y pensar en la posibilidad o no de que existan características de subclase en la pieza que está mirando, ¿sí? En este caso, como es un proceso por corte de metales, pueden darse 3 posibilidades. A medida que la herramienta va desplazando, esto es importante para que hagamos un link con lo que explicaba hoy Loandra, que nos mostraba líneas que pasan de lado a lado en el espaldón. Es decir, esta pieza de corte puede cortar de punta a punta y hacer todas estrías, todas pequeñas marquitas que vayan de punta a punta a la superficie. Es decir, es un corte continuo, o puede ser discontinuo, es decir, se va fracturando el metal a medida que lo voy cortando. Entonces, dentro de la misma superficie, dentro del espaldón, la línea empieza, pero se corta dentro del mismo espaldón, ¿sí? Ahora vamos a ver un diagrama.
Y otro proceso continuo que tenemos, este es el continuo, perdón, y este otro continuo que tenemos acá, si se fijan ahí, hay como unas pequeñas acumulaciones de viruta que decía hoy Loandra, que lo que pueden hacer estas virutas que se van acumulando acá es tanto enmascarar como producir otras marcas que sí van a ser individuales. Entonces, si quizá la fábrica, en el momento de trasladarnos a la fábrica, podemos observar su proceso de fabricación en las armas más usuales dentro del país, podemos entender si se producen cortes continuos o cortes discontinuos, eso nos va a ayudar a valorar o no la posibilidad de existencia de características de subclase. ¿Cómo hacemos esto? Esto es el diagrama de un espaldón. Si ustedes se fijan, cada una de estas líneas rojas nos está indicando la posibilidad o la alta potencialidad, que no la podemos cuantificar, no podemos decir hay un 50% de posibilidades, 80% de que sean, pero sí existe la posibilidad de que estas líneas que van de punta a punta, es lo que yo les comentaba acá, es una extracción continua. ¿Y qué quiere decir esto? Que la brocha pasó, hizo toda esta extracción y que es probable que en el próximo espaldón, es decir, el consecutivo o incluso el anterior, esto esté presente. ¿Sí? También. Entonces, me recuadra aquellas líneas que empiezan, pero se cortan en esa superficie, se empiezan y cortan, y me las diferencia de aquellas que continúan de punta a punta. Si nos ponemos a pensar, aquellas que inician y cortan en la superficie son individuales, porque no, en el próximo arma no van a empezar y terminar en el mismo lugar, pero aquellas que son continuas pueden ser de subclase. Para que lo entendamos un poco más en la cabeza, las características de subclase son características que creemos que son individuales, pero son compartidas por más de un arma. Es decir, dos armas de fuego tienen patrones similares, por no decir iguales. Nunca van a ser del todo iguales, pero el problema está en que el perito se las puede confundir y dar un falso positivo. Ahora bien, ¿es suficiente entender el proceso de fabricación? No. Tenemos que entender cómo la superficie, o sea, cómo el espaldón, cómo el percutor o cómo la superficie de trabajo, cómo la herramienta se mueve en relación a la superficie de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que esto es una superficie que fue brochada y estas liñitas que tenemos acá, las más gruesas, son estas, son todas estas. Es decir, es todo este patrón. Acá tenemos una pequeña sección de eso. Si estas irregularidades pequeñitas que tenemos acá constituyen parte de cada una de estas crestas, ¿sí? Ahora bien, si esta superficie solamente estampa, es decir, si esta superficie con estas irregularidades solo produce esto, por ejemplo, el espaldón en una vaina, por retroceso de la vaina, solamente va estampando, yo tengo este patrón original, ¿sí? Esto lo tengo acá. Y cada una de estas irregularidades son irregularidades dentro de esto. Si se produce un estampado, todos los estampados que van a tener van a ser casi un calco de esto. Si hay subclase, todos esos estampados tienen alta potencialidad. Ahora bien, si la superficie de trabajo se mueve perpendicular a esta superficie que puede llegar a tener subclase, las que en realidad se están transfiriendo son estas. ¿Sí? Y estas sí tienen carácter individual. Ahora, si la superficie se mueve en el eje longitudinal, como es un proyectil respecto de las leas y las geas, existe potencialidad de que se transmitan, pero menos que en un estampado. Es decir, aquellas piezas que pueden tener características de subclase, si estampan, tienen mayor probabilidad de que si se trasladan longitudinalmente respecto de su eje, pero si se trasladan, el elemento se traslada de forma perpendicular, la potencialidad de que estas características de subclase se transfieran son casi nulas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el perito? Tiene que entender el proceso de fabricación, la dirección de esas líneas y cómo el proyectil o la vaina interactúan con esas líneas que pueden tener o no características de subclase. Porque incluso existiendo potencialidad de características de subclase, si las atraviesan en 90 grados, esa potencialidad desaparece. ¿Sí? Ahora continúa Martín con el... Sí.
Algo que me olvidé de comentarles al principio es que escribimos entre los tres un artículo que se encuentra en la editorial de Minerva, ¿sí? Así que posiblemente en cualquier momento en la revista de divulgación del IUFA, en números posteriores, saldrá esto que van a ver ahora. No, estoy bien. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a comenzar. ¿Me están escuchando bien? ¿Está prendido? Bien. Voy a comenzar con algo que requiere confianza tanto de mi lado como la de ustedes. Y confianza en confiar unos en el otro. Yo la verdad estoy muy contento de que acá ya veo profesores míos, veo alumnos míos, veo exalumnos. Sé que por streaming hay gabinetes de todo el país, gente que está haciendo pericias actualmente, hay gente de la Defensoría, hay gente de fiscalías. Somos un montón de personas que estamos involucrados en la realidad del cotejo balístico. Yo quiero, y no vamos a entrar en un ida y vuelta, pero sí internamente cada uno sepa las pericias que hizo, las pericias que vio, las fotografías que... ¿Hay mejor? Ok. Decía que cada uno internamente piense en las pericias que hizo, las pericias que vio de otros profesionales, las ilustraciones que vieron en bibliografía nacional o internacional, cuáles eran las coincidencias que tenían en cuenta y las fotos que tanto mostró Loandra, las fotos que mostró Ariel recién, y ese nivel de coincidencia, si a uno no le hizo pensar si, bueno, es el mismo arma. Automáticamente, sin más que con el espaldón saber, bueno, estamos hablando de una identidad balística, ese nivel de coincidencia supera mi acuerdo suficiente, que también explicó Loandra y que está dentro de la teoría de identificación de Aste. Entonces, nosotros acá estamos exponiendo un trabajo de investigación que hicimos en la dependencia, pero que a nosotros nos generó un gran impacto verlo y reconocer ese nivel de coincidencia entre dos armas que indudablemente eran distintas porque las teníamos en persona, digamos, nosotros disparamos y cotejamos. Bueno, ustedes ahora que lo van a ver, también tienen que internamente deconstruir esa idea que tenían de la identificación y comprender que acá estamos ante un potencial problema, que es esto que ya han mencionado como una falsa identificación. Identificar algo, creer que algo es lo mismo porque no tengo la capacidad de distinguir las diferencias que tiene. ¿Ok? Muy bien. Esto comenzó con una visita que hicimos a la fábrica de Versa, que está acá en Ramos Mejía, donde nosotros advertimos varias situaciones respecto al proceso de fabricación. Esto que decía Nebuen y que también estuvo hablando Ariel, de el perito tiene que conocer cuáles son los procesos de fabricación del arma que va a investigar. Si tenemos un arma en el laboratorio, tenemos que saber cada una de las piezas que vamos a buscar después, los patrones de identidad en ellas para establecer el cotejo, saber cómo fueron fabricadas y qué interacción tuvo con la pieza. Nosotros para eso fuimos a la fábrica de Versa para ver y comprobar que efectivamente el espaldón, que es de lo que vamos a hablar hoy, se hace por brochado, quedando líneas paralelas verticales en el espaldón en forma, líneas verticales en el espaldón que van a trazar de punta a punta. Si las podemos reconocer de punta a punta, de extremo a extremo del espaldón, tienen ese potencial de características de su clase. Bien. Otra cosa que distinguimos en la fábrica, que pudimos ver estando ahí, porque si no es muy difícil desde afuera comprenderlo y de hecho saberlo, es que no hay una consecutividad entre el número de serie y que efectivamente hayan sido manufacturadas en forma seguida. Es decir, el arma 1 no necesariamente la siguiente fue la 2 y la siguiente a esa la 3. ¿Por qué sucede esto? Porque como verán en las fotos, ahí está, como van a ver en las fotos, las armas se manejan de punto a punto, o sea, de banco a banco dentro de la cadena de producción. Hay distintos operarios que tienen tareas distintas. El fresado de la corredera, la instalación del percutor, sistemas de seguro y demás. Después otro va a ser el acabado final, los estampados de fábrica, el estampado de la numeración serial. A medida que va pasando de banco en banco, de estación de trabajo, las correderas se van a desplazar en estos cajones en conjunto. Es decir, un operario agarra una corredera, hace lo que tenga que hacer y lo vuelve a poner en el cajón. Agarra otra y así en forma azarosa. Cuando lleguen a la estación del grabado de la numeración, no necesariamente va a respetar esa cadena de producción. ¿Ok? Entonces, yo he leído, y entiendo que quizás algunos también, trabajos o tesinas que hablan de, bueno, busquemos armas de numeración consecutiva, analicémosla y podamos descartar esto de que hayan dos armas con numeración dos armas con numeración serial consecutiva que tengan las mismas características. Eso en este caso no aplica porque el proceso que tiene Versa de la logística de trabajo
no conlleva, como les decía, a la consecutividad en la numeración. Yo conseguí unos videos donde van a ver la brocha acá, lo que hablamos hoy, los dientes, el diagrama que hizo Nehuen recién, los dientes y cómo van trabajando en el metal. Le voy a pedir por favor si le das al video 1. Acá lo que van a ver, este es el donde se disponen las correderas o las armaduras inclusive, y acá arriba van a ver a la brocha bajar y subir. Acá van pasando una por una, ahí se ve bastante trabado. Ahí está justamente el elemento de corte, que va a ir bajando consecutivamente, con lubricación obviamente, y generando la marca. Posteriormente viene la siguiente, en este caso son armaduras, baja la brocha nuevamente y hace, ahí exactamente, ahí está comiendo material y dejando las características propias de la herramienta. Una y otra vez baja y sube y en forma consecutiva van pasando las distintas piezas que se están mecanizando. Luego, todas estas piezas van al cajón que les mostraba antes y se mezclan. Entonces sí, la herramienta, que casi no sufre desgaste, porque imagínense que no es que se desgasta corredera por carredera o armadura por armadura, porque sería de escasa vida útil. La herramienta va trabajando una y otra vez, la misma herramienta por diferentes correderas, generando estas marcas, y después son extraídas por el operario y se ponen en un cajón de 50 correderas. Esto se está repitiendo. Hay otro video que es el video número 2. Les pido disculpas por esto es una cuestión de calidad del video. Sí. Durante bastante tiempo, nosotros hemos sido formados con bibliografía que decía que, esto que decía Martín, que que no existían dos armas de fuego con características compartidas o similares, porque la herramienta en este proceso de fabricación, cada vez que hacía un arma, se gastaba. Es decir, que jamás podía dejar marcas similares entre un espaldón y el siguiente. Y la realidad es que eso ha sido demostrado que no es así. Nosotros pensemos si fuéramos el fabricante y cada vez que hacemos un espaldón se nos gasta el arma. Hacemos 10 espaldones, o sea, 10 correderas. La idea de los fabricantes es que las herramientas nos permitan hacer, si son 500 buenísimos, si son 50.000, mucho mejor. Es decir, cada vez hay mejor tecnología aplicada sobre la fabricación de las herramientas que producen las piezas de las armas y su durabilidad. Y esto depende también de la dureza del material que estoy comiendo. Lo que han demostrado los artículos publicados por AFTE es que duran un montón las herramientas y que transmiten características en segmentos importantes, es decir, se producen hasta 20 correderas similares, cañones muy similares. Entonces, tratar de desarmar un poquito el criterio que tenemos en la cabeza de que cada vez que la herramienta hace una parte de un arma de fuego, de fábrica es absolutamente diferente. Bueno, en el video que están viendo ahora, estos sí son los bloques donde se colocan las correderas, donde va a estar el espaldón, que es lo que vamos a trabajar. Entonces, vean que se colocan 4 o 5 correderas, una arriba de la otra, dependiendo de la posición de lo que se quiera fresar, va a estar colocado de distinta manera, y va a pasar la brocha y va a ir comiendo el material. Una misma herramienta, va a trabajar sobre todo ese conjunto de correderas, 1, 2, 3 y 4. Las trabaja en la misma herramienta, después el operario las saca y las lleva al cajón. Aquí es donde vemos el potencial de características de subclase. En la misma herramienta, en el mismo momento, fabrica 4 correderas, que después, insisto, no van a tener consecutividad serial, pero sí fueron fabricadas en forma seguida y con la misma herramienta, como bien estamos insistiendo, tienen muy poco desgaste. Ahí está bien con los videos, gracias. Bien, continuando con esto, nosotros advertimos 2 cuestiones entonces de la visita. Primero, que no podemos aunar la consecutividad serial. Y segundo, que efectivamente hay brochado en la confección del espaldón de las pistolas de Versa. Esto, como lo estuvimos viendo hoy, Nichols define dentro de los posibles procesos de fabricación que pueden generar características subclases al brochado. Entonces estamos ante una potencial existencia de estas características que pueden llevar a la confusión del perito.
Correcto, Martín. Sí. Brochado sin posterior tratamiento. Exacto. Sin posterior tratamiento, como es el arenado que hablábamos recién. ¿Qué hicimos entonces? Nos propusimos hacer una investigación sobre armas que fabrique Versa. ¿Cuál de ellas? La Versa Thunder 9, calibre 9 por 19 milímetros. ¿Por qué este arma? Por dos cuestiones. Uno, es un arma de uso policial. Lo tienen las fuerzas federales, por ejemplo, y algunas fuerzas provinciales. Entonces, dentro de la casuística, en los hechos que nosotros investigamos, comúnmente va a haber este tipo de arma involucrada. Y dos, que se fabrican acá en Argentina, que se fabrican en Versa y que uno puede acceder a la empresa o consultar sobre procesos de fabricación, que es lo que nosotros tenemos que saber para poder evaluar la potencialidad de su clase. De esta manera, nos propusimos investigar armas que ingresen a la dependencia y que habían en la dependencia provista a nuestros compañeros que tienen esta marca de arma provista, y encontramos en una de ellas, que es el arma que tenemos asignada a la división, características de la que hablamos hoy y que NICOS define como con potencial de subclase porque van de punta a punta. Este es el arma numeración 606-588. De punta a punta, la estampa que le dejó el espaldón a, en este caso, el molde que ahora les explico. Yo quiero también tomarme una licencia para hablar de un tema que también apela a la sinceridad de cada uno, esto de la imposibilidad práctica, del contexto de investigación, cuando uno va al lugar del hecho y hay un único efectivo que disparó y que asume haber disparado y se sienta a hacer las labores de cotejo, con cierto sesgo de confirmación algunos de ellos, o con cierta información aledaña al hecho y aledaña a la investigación en sí, que nos lleva a tomar decisiones apresuradas. ¿Qué tan probable, pensará un perito, es que haya otra arma fabricada por la misma pieza, en el mismo hecho, que las dos estén involucradas y que yo pueda tener un potencial error porque estoy comparando características de su clase creyendo que son individuales? ¿Qué tan probable es eso, pensar un perito o pensar alguno de los que nos están escuchando hoy? Bueno, yo también lo creía que era bastante improbable, la verdad, decía, y es posible pero difícil. Lo que nos sucedió a nosotros revocó por absolutamente esa forma de pensar, porque es lo siguiente. Habrán, corríjanme, son 5 armas en la edición, 5 Versa, máximo 6 quizás menos. Nosotros teníamos la provista a la dependencia, que es la 588. 588, este patrón. Lo vemos, lo distinguimos, potencial característica de su clase. Bueno, vamos a buscar armas de numeraciones cercanas, no consecutivas por lo que ya hablamos, pero cercanas. ¿Qué descubrimos? Que uno de nuestros compañeros, dentro del personal de la misma dependencia, tenía el arma 606-592, 4 numeritos de diferencia entre una y la otra. Eso ya era una coincidencia de decir, bueno, si queremos jugarle a la quiniela era una buena coincidencia porque era bastante cercano. Pero, ¿qué es lo que hicimos? Moldeamos, acorde a la metodología que propone NICOS en 2018, hicimos un molde de los espaldones de cada una de estas armas y los sometimos a cotejo a ver si efectivamente había o no coincidencia de estas características. Acá les propongo recordar: amarillo el sector superior del espaldón, este es el oído del percutor, y abajo en verde el sector inferior del espaldón, abajo del oído. Bueno, muy bien. Acá tenemos una juxtaposición de imágenes en el macroscopio comparador, como les mostró Loandra, de el moldeado de la pistola 592 de nuestra compañera, 588 de la dependencia. Vean ustedes el nivel de coincidencias que tenemos en las líneas, insistimos siempre de punta a punta, y la coincidencia que tenemos en el sector superior y en el sector inferior. Esta parte de acá, todo este interior, es lo que va a quedar marcado en las vainas servidas que disparen estas armas. Muy bien, bueno, hasta acá llegamos a que hay 2 armas en la misma dependencia de fabricación cercana, que si le hacemos un moldeado del espaldón, tienen características que le dejó la brocha que lo fabricó, que son extremadamente coincidentes, tanto así que pueden llevar a un perito a una falsa identificación. Pero quedaba algo más por hacer: ver si estas marcas se transfieren a las vainas, que finalmente es lo que nos interesa, porque es lo que comparamos y lo que encontramos en el lugar del hecho. Entonces tomamos vainas testigo en el polígono de la dependencia utilizando munición stopping power y comprobamos que efectivamente esas características que existen en el espaldón de las armas, insisto, dejadas por la brocha que la fabricó,
se estampaban en la cápsula fulminante de las vainas servidas. Vuelvo a confiar en su criterio, en su experticia y en su sinceridad. Uno cuando ve estas vainas en el microscopio dice, uy, qué buena identidad, qué buena identidad, mira cuántas marcas tiene. Cuando en realidad, ahora, después de esta charla, sabrán que si estas líneas van de punta a punta, quizás no es tan buena la identidad, solamente estamos hablando del espaldón, no de otras regiones de investigación. Bueno, muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que se consigue? Compararlas. Hacer lo que haríamos con dos vainas servidas que encontramos en el lugar del hecho, o una vaina servida incriminada y una vaina testigo que hayamos tomado en el laboratorio a fin de determinar si existe una correspondencia, un común origen, una identificación. Región superior, coincidencia abrumadora, dijeron alguna vez que dije, pero una gran coincidencia en la región del centro y coincidencia en la región inferior. ¿Sí? Obviamente las vainas están dirigidas hacia la izquierda, pero acá tenemos la fuga que nos indica que esto es hacia arriba. Insisto, y lo voy a decir una vez más, esto por mucho tiempo era una identificación para muchos laboratorios, para muchos libros, para muchos profesionales o pseudos profesionales que daban videos y clases en distintas plataformas que con esto hablaban ya de una identificación de, sin lugar a dudas, de resultados categóricos, fehacientes y demás cuestiones que ya sabrán, y si no leyendo AFTE, sabrán que eso no es así. Yo les vamos a dejar acá nuestros mails, porque quizás surjan dudas, consultas o inquietudes que hoy no quieran aclarar, que no lleguen, o que surjan a posteriori con la lectura, y por favor les pido que nos escriban. La idea de esto es, las armas de fuego, como les comentaba, están en nuestra dependencia, así que si alguien tiene algún tipo de duda o quiere hacer la experiencia en persona, hablamos, lo coordinamos y pueden ir al laboratorio para no solo tomar, si ustedes quieren, las vainas, verlas en el microscopio y ver que esto efectivamente está pasando y que a qué nos obliga. Primero, a estudiar. Estudiar de AFTE, estudiar de distintos autores y acudir a simposios, congresos como este, que estén avalados por instituciones que hacen pericias. Segundo, nos obliga a conocer procesos de fabricación. La criminalística no puede terminar en leer solo de balística, hay que leer también de física, de metalúrgica, hay que saber los procesos de fabricación, la dinámica del disparo. También nos lleva y nos invita a tener en consideración buscar más de una región a la hora de cotejar. Veo el espaldón, excelente, muy bien, hay muchas coincidencias, descarto subclases si tengo la posibilidad. Si son incriminadas no tengo esa posibilidad de establecer si hay o no subclase, pero también miro el fondo de la percusión, miro el botador. En algunas marcas particulares podré ver un twister, podré ver marcas de corredera, marcas de alveolo, marcas de recámara, es decir, juntar varias regiones, buscar la coincidencia, buscar ese patrón de identidad, esa identidad balística que yo reconozco en la vaina servida, definirlo con varias regiones y eso buscar en la vaina con la que estoy comparando. Por favor, y yo me voy a sumar a una respuesta, a una pregunta que no me hicieron, no concluyente no es un error, en absoluto. En absoluto es un error el no concluyente. Muchas veces justamente es el no error. Entonces, si nosotros no podemos ver más regiones de la vaina porque simplemente no se marcó o porque hay diferencia de cartuchería, de dureza, de demás cuestiones, quizás haya que no concluir aún teniendo ese nivel de coincidencias, porque hoy ustedes vieron esas coincidencias en dos armas distintas. Ese acuerdo suficiente ya les... Me están boicoteando para que termine. Ese acuerdo suficiente, decía, hoy han visto unas grandes coincidencias, y no solo en esta, sino en fotos anteriores, y ahora tienen que superarlo para poder establecer una identidad, porque acá vieron una coincidencia entre dos armas que son distintas. Para poder identificar, tienen que superar esa coincidencia, y créanme que esas fotos son bastante difíciles de superar. Una cosa que está bueno recuperar de la charla que dio ayer Loandra es que AFTE, cuando uno accede a la membresía, hay un reservorio de procesos de fabricación en las distintas piezas y la potencialidad de que existan características de subclase. Es decir, ¿cómo es una buena forma de estudiar características de subclase? Pagando la membresía de AFTE, no, accediendo a artículos que hablen sobre la existencia de características de clase en distintas armas de fuego, saber que existen,
acercarse a AFTE, acercarse a estos reservorios de información, porque es la única forma de que nosotros en lo personal solamente detectamos esto habiendo estudiado antes, o sea, habiéndonos acercado a AFTE en una primera instancia, al haber descubierto las características de clase de forma teórica, a que nos llamara la atención de que existían, a que una compañera nuestra, que creo que está presente por acá, Inés, estuviera trabajando, porque ella estuvo trabajando, vio las líneas, nos llamó la atención, después fuimos a lo que es la visita de la fábrica y dijimos, che, estas líneas pueden ser, busquemos armas, pero sin un conocimiento teórico previo de la existencia de las características de su clase, no habríamos llegado a ningún lado, habríamos dicho, bueno, listo, ya está, nada nos hubiera llamado la atención. Entonces invito a eso por un lado. Y por otro lado, que me hacía referencia acá Loandra, no se me va a pasar, que es la conclusión. Bueno, ¿a qué conclusión llego con esto? ¿Qué hago? No identifico más. Ya está, no sirve nada de lo que hacemos. La respuesta es sí, no sirve más. Para eso nos reunimos. No, la respuesta es a que no a generar pánico en todo lo que ustedes vieron acá. Más de uno de los que está viendo acá y se dedica a las identificaciones, uno puede decir, yo hay identificaciones con mucho menos que eso. Y cualquiera de nosotros, dentro de quien me incluyo también, lo ha hecho y ha dicho, bueno, ¿qué hago a partir de ahora? De hecho, Loandra hoy nos contaba que cuando ella recibió la formación a través de características de su clase, dijo, bueno, listo, ya está, me retiro, me pongo una panadería y ya está. La respuesta es que no. La respuesta es que hay que saber detectarlas. Y cuando las detectamos y podemos decir, guarda que acá puede haber características de subclase, cambiar la conclusión. Decir, esto lo que antes para mí era una identificación a ciegas, lo que decía Martín, aumentar lo que es la cantidad de zonas que yo voy a mirar, bajar la carga de la conclusión, empezar a decir, bueno, más allá de que vea coincidencias, es un no concluyente. ¿Vos crees que era la conclusión de ustedes? Bien. ¿Querés decirlo vos, la conclusión de ustedes? Así la tengo acá. Loandra les va a leer, bueno, ¿cómo concluyen ellos cada vez que puede llegar a ver características de su clase? O capaz que la vas a tener que ir traduciendo. Me disculpan, primero. Voy a ir traduciendo. Ahí está. Prácticamente sería la pieza, o sea, ¿cómo ustedes lo identifican? Pieza tal, pieza... eh, no, pero el ítem. No, el ítem. Ok. ¿Verdad? El casquillo o la bala tal fue comparado microscópicamente con la bala o casquillo tal con resultados inconclusos. Debido al acuerdo de características de clase y características de subclases potenciales, el proyectil o casquillo fue tanto disparado por esta arma o el arma fue mecanizada con la misma herramienta en el mismo estado de desgaste aproximado. Espero que hayan entendido. ¿Sí? Okay. Lo que más o menos dice ahí es, o fue disparado por un arma, estas dos vainas salieron de un solo arma, o de ese arma, o la posibilidad de un arma que tenga el mismo desgaste, que haya sido trabajada con una herramienta que se gastó poco entre espaldón y espaldón, es decir, con bajo nivel de desgaste. Una pistola del mismo cajón. Sería, ¿no? Básicamente lo que está hablamos- diciendo es eso. Si bien pudo haber sido disparada por un solo arma de fuego, no podemos descartar la posibilidad de que haya sido percutida por un arma cercana en su proceso de fabricación. Por ende, como no lo podemos descartar, no lo podemos ni aseverar ni descartar. Es decir, existe potencialidad. Como esa potencialidad existe, porque vemos líneas que pasan de lado a lado, y después hay que analizar cada proceso, cómo analizamos esa característica de subclase, por eso los invito al artículo que lo podemos acercar, que habla un poco de cómo acercarse a cada uno de los procesos y cómo considerarlos. Como no lo puedo descartar ni lo puedo aseverar, ese espaldón
no lo puedo considerar como individual, es decir, como características únicas de ese individuo. ¿Por qué? Porque puede estar presente en otro individuo, y como ya no son individuales, es decir, de cada uno de los individuos, todas esas armas constituyen una subclase. ¿Se entiende? ¿Qué son las características de subclase? Son características individuales compartidas por más de un individuo, por ende ya no son más individuales, porque no son de ese individuo. Ahora son características de subclase. ¿Me expliqué bien? Si no me retan acá, porque... Otra cosa que quiero añadir es que, por ejemplo, Martín, como Martín estaba diciendo, si en el espaldón hay características de subclases, tiene otras áreas en las que puedes observar la impresión del percutor, extractor, eyector y las marcas de la recámara, todas esas marcas. Ahora bien, si solamente tienes esas marcas del espaldón, pues obviamente sería un resultado inconcluso. Y en las notas, si tienes marcas adicionales que estás considerando que son individuales, pues obviamente las notas podrías poner que son características individuales y en el espaldón tiene características o potencial, características de sus clases potenciales. No sé si hay alguna pregunta, estamos bastante jugados con el tiempo. En el chat hay varias preguntas. Miguel Delgado de Tucumán dice, para saber si estamos en presencia de características de subclase, lo sabríamos en caso que tengamos dos armas de serie sucesiva, solo que tuviéramos en análisis armas de serie sucesivas. Dice. No necesariamente, no. O sea, lo que investigamos primero con un arma es la potencialidad de características de subclase. Al ver que hay líneas que pasan de lado a lado. Si encontramos esa segunda arma, si encontramos esa segunda arma con las características esas de subclase, ahí estamos confirmándolo. Pero la enumeración sucesiva, atento a lo que dijimos recién, no implica consecutividad de fabricación. Bien. La lógica nuestra por visitar Versa, dijimos, bueno, si es un arma policial la que tiene estas características, sabemos que Versa desplaza las correderas en un solo cajón para luego ir enumerando, bueno, busquemos números cercanos dentro de las armas policiales, por ser un arma policial, y bueno, y la encontramos bastante fácil porque la teníamos en la división. Pero esa era la lógica que aplicamos acá. Otra pregunta, José Silva. ¿Cómo están, chicos? ¿Conocen algún caso en el país en donde se haya impugnado un cotejo de identificación positiva por característica de subclase y han detectado características de subclase en el cañón? No conocemos nada. Cañón, o sea, nosotros esperen, tranquilo, hicimos recién de espaldón, iremos avanzando. La idea es que conozcan esto y que todos avancemos en esto. Nos pareció muy bien traer la casuística esta de pistola Versa Thunder, porque todos en Argentina hemos cotejado pistolas Versa Thunder, y en cantidad lo hemos hecho. La realidad de la impugnación, también, José, gracias por preguntar, tenemos que tener en cuenta eso, que quizás vamos a tener ahora un laboratorio con este nivel de coincidencia diciendo un no concluyente, ¿sí? O un inconcluso, y sabemos cómo razona la justicia acá y capaz nos mandan a otro laboratorio a que revise esa pericia y el otro laboratorio, si con ese nivel no tengo dudas, es el arma. Ari, habla un poquito más fácil porque se corta el audio. Perdón. Me puse muy efusivo. Básicamente no hay... sí, se nos emociona. Perdón. Básicamente no hay impugnaciones porque no se conoce la problemática. Es así de sencillo. Otra pregunta. De Neuquén. Pero solo con el espaldón no alcanza. Bueno. Para dar una identificación positiva es necesario contar con otras marcas de subclase. Por eso yo apelé a que seamos honestos, criteriosos. Está muy bien si esa persona trabaja así, lo que estamos viendo hay que trabajar así, en buena hora sí lo hacía antes de esto, pero yo he visto más de una identificación, he leído más de una pericia donde se identifica únicamente con el espaldón. Así que estaba con el teléfono. Así que no escuché el nombre de la persona que pregunta, pero sí es correcto, no alcanza, y ya lo han visto, con el espaldón para identificar, pero seamos honestos, insisto, todos hemos visto, al menos si no firmado,
pericias de identificación únicamente analizando las huellas del espaldón. Permitime agregar algo ahí, Martín, más calmado. Lo que tenemos que tener en cuenta que según la teoría de AFTE, tampoco tenemos un parámetro de cuánto tenemos que encontrar. O sea, tenemos que encontrar percutor, espaldón y extractor. ¿Estamos en una identificación? No. Entonces, solo con el espaldón puede llegar a bastar para una identificación. ¿Se entiende? Porque no tenemos un parámetro cuantitativo, ¿sí? Objetivo. Entonces, siempre que el experto llegue al grado de suficiencia en el acuerdo, para él va a ser una identificación. ¿Sí? Otra pregunta más. Facundo Torres. La identificación de esas dos vainas en las cuales el espaldón tenían iguales características, al observar el hoyo de percusión y el fondo de hoyo de percusión, ¿también tenían morfologías similares? Creo que no. No sé si te acordás. Lo que sucede es lo siguiente, no me estoy esquivando la pregunta, pero lo que estábamos haciendo acá era un trabajo de análisis de características de subclase en el espaldón. Por ende, las otras características en las otras regiones no fue de importancia para el trabajo ni de relevancia, como podría ser también la huella del extractor o huellas en el cuerpo, porque nosotros no estábamos haciendo una identificación completa de las dos vainas, sino de potencialidad de características de subclase en el espaldón. Igualmente la respuesta es sí, tenían un percutor bastante parecido, pero no fue de interés para la investigación. Lo que nos tenemos que preguntar es si ante esta coincidencia del espaldón, una diferencia de percutor nos saca de la identificación. Si yo veo esto, pero veo un percutor más o menos parecido, ¿doy un no concluyente porque el percutor no se parece tanto entre sí? La respuesta es que no. Pero nadie, le pongo las manos en el fuego que por ninguno de ustedes me da un no concluyente por el solo hecho de que el percutor no se parece tanto. Entonces, acá es donde la subjetividad del perito está demostrada, porque soy yo quien valoro lo que veo. Esto no es junto rayitas y ya está. Porque si así fuera sería mucho más fácil. De hecho, acá estamos viendo la complicación de solamente juntar líneas. Tengo que valorar lo que estoy viendo. Y por ahí la persona que no valora del todo bien, solamente con ver esto le es suficiente. O al revés, con solo decir, bueno, ¿dónde está mi criterio de identificación? ¿Cuál es mi criterio de valoración? No lo puedo medir, es de cada uno de nosotros. Por ende, el hincapié en que en las disciplinas de carácter subjetivo, identificación de patrones, lo que más importa es la experiencia y la formación, porque no hay otra forma de hacerlo. Por eso la importancia en este seminario de acercar a la asociación AFTE, que es la que se encuentra hoy por hoy en la vanguardia de producción de conocimiento de nuestra disciplina, que nos va a permitir, a través de los estudios que desarrollan permanentemente, superar este tipo de problemáticas. Pero para responder, más allá de que el percutor haya sido un poquito distinto, yo te firmo un positivo en esto. O sea, no pongo un no concluyente. Okay. Buenas tardes a todos y agradecida como seguramente todos nosotros por las exposiciones valiosas de estos 2 días. La pregunta es si a este trabajo de investigación se le puede sumar quizá la posibilidad de la visualización de la producción de 20 armas distintas, 380 calibre 9 milímetros, que sabemos que son las que están emplazadas para los principales delitos en la República Argentina, que incluso son armas que les han sido robadas a muchísimos de nosotras y nosotros. Si se puede hacer un proceso con este equipo y para profundizar y también para categorizar los trabajos y los sumarios de AFTE, de poder visualizar la manera en que se fabrican las armas con los operarios aquí, en todo un día de visualización, si se pueden llevar al polígono de Versa, y de esta manera, sin tener que encontrar un compañero o una compañera que tenga el arma subsiguiente, hacerlo directamente en este espacio y utilizar la cooperación de la única fábrica de armas que tenemos en Argentina, que es Versa, de los operarios y de la sapiencia de los peritos, y este trabajo podría ser más profundo. Es el sueño de todas las personas que se dedican al estudio de características de subclases, porque en Estados Unidos, o AFTE lo que hace es justamente trasladarse a la fábrica, tomar 10 cañones, tomar 10 correderas consecutivas, que ya saben que son consecutivas, y hacer este estudio. Incluso se han hecho trabajos de tomar la mayor cantidad posible y ver cuánto esas características de subclase persisten en las correderas. ¿Cuántas tengo? ¿10? ¿15? ¿20? ¿30? ¿50 iguales? Entonces, lo que han hecho los profesionales es, opción 1,
Me traslado y tomo moldes de cada una de esas correderas, me llevo disparos de prueba, o en el mejor de los casos, si la bondad de Versa así lo permite, es llevarnos las piezas y devolverlas para hacer la mayor cantidad de estudios posibles, tanto sobre cañones como sobre correderas, sobre percutores, es decir, todas las piezas, esto es importante, todas las piezas son pasibles de potencialidad de característica de subclase según el proceso de fabricación que tienen. El peor de los escenarios es que todas las piezas con subclase coexistan en un arma. Entonces sería lo peor que nos puede pasar. Que los percutores tengan subclase, los extractores tengan subclase, los espaldones también, y todos coexistan en 3, 4 armas. Ahora, la única forma de sacarnos la duda es con fábrica. Es eso. Y teniendo en cuenta que aparecen y desaparecen estas características, entonces, mira como ya estoy abusando de Versa, sería bueno generar varias investigaciones en distintos tiempos. Y yo voy a usar de ustedes porque ese estudio entonces lo van a publicar en After Journal. Y tenemos la membresía AFTE. Bien. No, Para los tres. Una aclaración para la gente que está por Zoom. Las preguntas que están haciendo las vamos a contestar en forma separada al seminario porque no llevamos con los tiempos. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta más. Queda una exposición todavía allá, están pidiendo el micrófono. Una exposición muy buena y larga también. Así que escríbanos por mail, por favor, o llamen a la división o crúcennos en los pasillos de la facultad, pero no se queden con las dudas. Hablemoslo. También a la gente que está por streaming, escríbanos por mail, que esto lo tenemos que saber todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo le quería consultar, ya que tuvieron acceso a la fábrica, ustedes, si las fábricas tienen como un listado de lotes de las armas fabricadas como para y a dónde están distribuidas, digamos. Si tienen como un registro. Deberían, a quien vendieron, sí. Yo no lo sé, pero nos soplan que sí. Ah, Así que sí. Dicho esto. Bueno, Es un buen dato porque pues, las policías compran de a lotes. claro, o sea, la lógica nuestra fue buscar dentro de Policía Federal porque pensando que encontramos una, la otra, si hay otra, si hay su clase, la otra la tiene que tener La Policía pregunta Federal. era cuánto personal policial tiene pistolas muy parecidas. Si pueden coexistir en un enfrentamiento armado, imaginemos que estas dos armas que son de compañeros nuestros coexistan en un enfrentamiento armado. ¿Cómo diferencio yo quién disparó y quién no? Fin de la presentación. Bueno, gracias a todos.